Nosotros tenemos una continuación de nuestro estudio. Esta es lección 10 y parte 1. La comprensión bíblica de la justicia. Nuestro texto de esta noche es Miqueas 16, 1 al 8. Miqueas 6, 1 al 8. Nosotros tenemos aquí también, pero tienen su Biblia también escrita. Oiga ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiendo contra los montes, y oigan los colados tu voz. Hoy, montes y fuertes, cimientos y la tierra, el delito de Jehová, porque Jehová tiene delito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, que te he hecho y en que te he molestado, responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acertate ahora que aconsejo Balac y rey de Moab, y que le respondió a Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Versículo 6. ¿Cómo me presentaré ante Jehová y adoré al Dios altísimo? Me presentaré ante Hermón holocaustos con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extraños por el pecado a mi alma. Oh hombre, él te ha declarando lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En nuestra introducción, en versículo 8, y, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte a ti ante tu Dios. Estas conocidas palabras del Antiguo Testamento fueron pronunciadas por el profeta Miqueas, el mismo Miqueas a través de quien Dios profetizó que Cristo mismo, el gobernante, justo por excelencia, sí, nacería a Belén. Este es en Miqueas 5 y 2. El reino de sur de Judá. Miqueas fue profeta al mismo tiempo que Isaías. Del 736 y 700 sirvió a las naciones durante los reinados de 3 reyes, Jotam, Acaz y Ezequías. Durante el ministerio de Miqueas, la nación experimentó una profunda inestabilidad espiritual
Jotam guió al pueblo en la adoración a Dios. Acaz los condujo a las formas más viles y paganas de idolatría, incluyendo ofrecer a sus propios hijos como sacrificios humanos. Y Ezequías condujo a la nación de regreso a Dios en un avivamiento espiritual nacional. Durante ese periodo, el ejército asirio atacó y derrotó a Israel, el reino humano de Judá, y esclavizó al pueblo. Algunos años después, Babilonia, enemigo como potencia mundial, y conquistó Judá, llevando al pueblo al cautiverio. Mientras tanto, Judá continuó su desobediencia, alejándose de Dios, y no por casualidad de la justicia. El profeta Isaías contemporáneo de Miqueas describió la situación con gran claridad. En Isaías 59 y 14, y el derecho se retiró, a la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó, y la plaza y la equidad no puedo venir. El juicio se ha desviado y la justicia se ha alejado, porque la verdad ha trompezado en la plaza y la equidad no puede entrar. Fue en este contexto que Dios, por medio del profeta Miqueas, convocó a su pueblo a juicio. En Miqueas 6, Dios declaró su controversia con Judá en un espectacular tribuno aire libre, en el que invocó a las mismas montañas para que escucharan sus súplicas con su pueblo. Esquina del tribuno. En Miqueas capítulo 6, versículo 2, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, y delito de Jehová, porque Jehová tiene delito con su pueblo y atacará con Israel. Luego interroga a Judá sobre cómo les había hecho daño y por qué se habían apartado de él. Si había sido tan bueno con ellos, describe cómo las sacó de Egipto y los condujo a la tierra prometida. En Miqueas 6, 3 al 4, la Escritura dice también: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié
delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Maquías, quien en esta imagen verbal actúa como litigante, responde en nombre de la nación. Pero Maquías no ofrece una defensa, no le huye. Más bien plantea una serie de preguntas sobre cómo Judá debería responder a la bondad de Dios hacia la nación. En versículos 6 y 7, Maquías capítulo 6, con que me presentaré ante Jehová y adorarle a Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Se agregará a Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma. Todo esto, la depravación nacional y la ausencia de justicia, la súplica de Dios a la nación para que regrese a él, y las preguntas de Maquías sobre cómo responder a Dios nos llevan a las concisas palabras de Maquías en versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová a ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nosotros tenemos estas preguntas. ¿Qué exige Dios? Estas palabras fueron la respuesta de Dios a las preguntas de Maquías. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a la bondad de Dios? 1. Practicar la justicia. Y 2. Amar la misericordia. Y 3. Andar humildemente con tu Dios. Estas 3 instrucciones son tan relevantes y necesarias hoy como lo fueron en el siglo activo hace. A pesar de los numerosos reclamos de justicia en nuestros días, la justicia se ha separado de la verdad, incluso como en tiempos de Isaías y Maquías. Cuando separamos la justicia de la verdad cae en la calle, y la justicia también es Dios te da. En Isaías capítulo 59, versículos 14 a 15, él dice también: y lo derecho se retiró, a la justicia se puso lejos, porque la verdad compreso en la plaza, y la equidad no puede venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo veo Jehová, y desagrado a sus ojos, porque pereció el derecho. Todos anhelamos justicia, pero hoy en día la gente discrepa sobre qué significa realmente la justicia y cómo debe aplicarse.
La palabra de Dios no permite aclarar la confusión. La justicia bíblica no se trata de justicia para un grupo o ciertas entidades. No se trata de aprovechar la aceptación social para impulsar una estrategia política. Se trata de verdad. Se trata de aliviar a los oprimidos. Se trata de equidad y debe implementarse con misericordia y humildad. En esta lección analizaremos lo que la Biblia establece como la justicia que Dios exige y lo contrastaremos con las perspectivas seculares comunes sobre la justicia. En la siguiente lección volveremos a la justicia bíblica y examinaremos las maneras más significativas en que los cristianos pueden promover la justicia mediante la misericordia y la humildad. Por nuestro primer punto aquí, un marco para la justicia bíblica. Definida bíblicamente, la justicia es la aplicación fiel de la ley de Dios. En Matías 6:8, donde Dios nos manda hacer justicia, la palabra justamente se refiere a rectitud, virtud moral, rectitud de principios o prácticas. Si analizamos con detenimiento cómo se desarrolla esta definición en las Escrituras, vemos tres verdades fundamentales. En nuestro punto A, aquí Dios es la morada de la justicia. La justicia es una parte objetiva de la naturaleza de Dios. En Jeremías 50, versículo 7. Las Escrituras dicen, todos los que las hallaban, los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Quienes abandonan a Dios, también abandonan la justicia, porque la justicia proviene en última instancia de Dios. Como Creador y Rey eterno, la naturaleza de Dios establece lo que es correcta y lo mantiene mediante sus acciones. Los decretos de Dios son justos y rectos y constituyen la única línea objetiva con la que se puede medir la justicia y la injusticia. En Salmo 119, versículo 137, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. El hecho de que hablamos de justicia o injusticia
es un testimonio de propio legislador, Dios todopoderoso. En esta cita de C.S. Lewis, mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel y injusticia. Pero, como había llegado a este idea de lo justo y lo injusto, un hombre no llama poesía en una línea a menos que tenga alguna idea de una línea recta. Tienen otro punto. ¿Con qué estaba comparando este universo cuando lo llamé injusticia? La justicia recuerde un estándar. Y no hay un estándar objetivo en un universo sin propósito. En nuestro punto B, el pueblo de Dios debe ser un modelo de vida justa. Y a lo largo de la Biblia, el adjetivo justo no describe simplemente a alguien que es justo con los demás, sino a alguien que es recto y practica la rectitud. Este es un significado en Génesis 6, capítulo 9, cuando Dios describe a Noé como un hombre justo. En este versículo las escrituras dicen: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios camino Noé. Esta conexión es tan importante que es imposible separar hacer justicia de practicar la rectitud. Lo que Dios ha directado como correcto también es justo. Además, abogar para la justicia sin rectitud moral convierte la justicia en una bala perdida con el potencial de infligir daños increíbles. Para los israelitas del Antiguo Testamento, el compromiso con Jehová también era un compromiso con su comunidad. Implicaba seguir las leyes que Dios dio específicamente para el beneficio de los pobres y necesitados, quienes son ignorados sin la influencia de la justicia bíblica. Por ejemplo, en Deuteronomio 24, continúan instrucciones para pagar salarios justos, juzgar por igual tanto al ciudadano como la extranjera, y elegir alimento en el campo para los pobres lo recojan. Los cristianos del Nuevo Testamento, llenos de la gloria de Dios, no deben ser menos equitativos y generosos en su trato con las demás. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos instruyen a amar a nuestro prójimo. En Levítico 19 a 18, y no te vengarás ni guardarás rencor a los ojos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En Santiago 2,
y versículos 8 a 9, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo es como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas cometes pecado y pues, que quedáis convictos por la ley como transgresores. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe modelar una vida de justicia recta y al practicar la justicia tratar con equidad. Y punto C, los hombres sí son individualmente responsables. Es de verdad en un punto crucial de distinción entre la justicia bíblica y la justicia social. Mientras que la mayoría de las ideologías de justicia social culpan a grupos colectivos de personas, a veces por las transgresiones de sus antepasados. La justicia bíblica se centra en la responsabilidad del individuo ante Dios. Esto no significa que las sociedades y culturas en su conjunto no se apartan de Dios. Por ejemplo, la nación de Israel se apartó repetidamente de Dios como grupo, pero cuando lo hicieron, cuando uno de ellos fue responsable de sus propios pecados. En Romanos 1 también detalla el alejamiento colectivo de Dios por parte de las sociedades paganas en los versículos 18 al 32. Sin embargo, incluso al introducir estos versículos, Dios ofrece el Evangelio a las personas que se volvieran a Él. En capítulo 1, versículo 16, y porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así, incluso todas las personas atrapadas en una cultura de injusticia y cuyos líderes practican la injusticia, siguen siendo responsables ante Dios de sus decisiones personales. Dios nos ve como individuos, no como grupos colectivos, y somos personalmente responsables ante Él. Dios no elige pecados arbitrarios para culpar a todo un grupo de personas, más bien nos llama a cada uno a arrepentimiento personal. Con el arrepentimiento, Dios siempre ofrece perdón. De hecho, el perdón contrasta de la justicia social secular que viene a atribuir culpa perpetua a los pecados de los antepasados de un grupo. A diferencia de los castigos injustos
de las sociedades antiguas, gracias, Dios estipuló que los jueces de Israel solo podían imponer la pena capital al infractor, no a su padre ni a sus hijos. Esto subraya la responsabilidad personal inherente a la justicia bíblica. En Deuteronomio 24:16, los padres no morían por los hijos, y ni los hijos por los padres. Cada una moría por su pecado. Pero Dios no solo protegió a antepasados y descendientes, también dijo que una persona justa que viviera en medio de personas malvadas no sería responsable de la maldad del grupo. Además, este grupo, al comportarse malvadamente, no podía alegar inocencia basándose en las acciones de unas pocas personas buenas dentro de su grupo. Por ejemplo, Dios le dijo al profeta Ezequiel que traería juicio sobre la nación de Israel. Y aunque 3 de los hombres más piadosos del Antiguo Testamento, Noé y Daniel y Job, vivían allí, su presencia no podría detener sus juicios. En Ezequiel 14:14, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Aunque estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran a él, solo salvarían sus propias almas por su justicia, dice el Señor Dios. Echar la culpa a otros está innato en la naturaleza humana, como lo es el pecado mismo. Lo vemos en el primer pecado, cuando Dios confrontó a Adán y Eva con su pecado. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. En Génesis capítulo 3, versículos 1-13, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no camines? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dijo del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que es hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Solo existen 2 personas y ambas culparon y alguien más, pero ante Dios no hay lugar para culpar a otros, porque Él nos ve individualmente y somos personalmente responsables ante Él
de nuestras acciones.